Hola a todos, bienvenidos al repaso de la clase 9 del curso de Illustrator. Hoy vamos a ver tipografía y composición. Va a ser una clase mayormente teórica, por no decir totalmente teórica. Primero voy a mostrar un par de pósters. Este reproductor de PDF lo está mostrando medio mal las imágenes, pero bueno, igual se ve. Quiero que veamos esto. Tratemos de pensar si tienen algo de particular, algo que nos llame la atención. Dentro de un rato los vamos a volver a mirar y vamos a ver muchas cosas que nos llamen la atención probablemente. Acá tenemos un par más. Aparentemente vemos que hay algo con esto de la letra grande, ¿no? Como que... Salvo en estos, bueno, más o menos igual, ¿no? Porque... Pero en estos dos en particular está esto de letras muy grandes. Cuando agrandamos tanto una letra ya pasa a tener un sentido ilustrativo más que semántico, se podría decir. Igual la leemos perfectamente, ¿no? Pero las formas de las letras son algo bellísimo. O sea, están dibujadas. Si es una buena tipografía, ¿no? Bien, lo primero que vamos a ver es repetición y contraste. Lo segundo que vamos a ver va a ser grilla. Digamos, esta clase está partida en dos partes. Repetición y contraste y después grilla. Esencialmente vamos a ver diseño gráfico. Lo que vamos a ver hoy es diseño gráfico puro y duro. Bien, empezamos con repetición y contraste. Para poder generar contraste, una de las cosas que podemos hacer es saltar pesos tipográficos. La pregunta es, bueno, ¿por qué queremos generar contraste? Porque queremos que el diseño sea interesante, ¿sí? Literalmente, cuando nosotros generamos contraste, estamos generando interés. Para el ojo es más placentero porque hay una diferencia marcada entre un elemento y otro. Porque cuando nosotros no generamos contraste, empieza a ser confuso, ¿sí? Si tenemos cosas muy similares entre sí, letras, por ejemplo, tipografías muy parecidas entre sí, pero que son distintas, digamos, el ojo lo ve, reconoce que son diferentes, pero no hay suficiente contraste como para decir, ok, pertenecen a grupos distintos, o la funcionalidad, digamos, el hecho de que la letra esté puesta en ese lugar, con esa forma, es otro que esta otra que estoy viendo, ¿sí? Generar contraste siempre es bueno. Entonces, una de las cosas es saltar pesos tipográficos, que esto ya se ve ilustrado en el título, ¿no? Veamos un ejemplo. Entonces tenemos Helvética en sus distintas variantes. Fíjense que es curioso que si yo veo las primeras tres, Thin, Light y Regular, las veo juntas, apenas veo una diferencia de grosor. O sea, lo puedo notar, pero si yo utilizo estas tres en un mismo diseño, va a ser molesto. No va a estar bien aplicado el uso tipográfico, ¿sí? Porque para el ojo va a ser todo muy parecido y sin embargo reconoce que son diferentes. Entonces, esto de saltar el peso implicaría que nosotros vayamos de un bold, por ejemplo, a un thin o light, ¿sí? Entonces el cambio de grosor es mucho más notorio y por lo tanto podemos utilizar el diseño con otro objetivo, ¿no? Que el bold sea para los títulos y que quizá el light lo usamos para el cuerpo de texto o viceversa, ¿sí? Según, siempre es según. Pero la intención entonces es generar contraste. Tenemos un par de ejemplos. Vemos que otra vez tenemos esto de la letra bien grande. Fíjense cómo se están separando en grupos. Entonces tenemos esto primero, una raya separadora y esto otro. El espacio siempre separa también, entonces todo este espacio acá, todo este espacio acá. Este espacio, el tamaño, la diferencia en grosor de la letra, en los pesos, me está indicando que son grupos distintos, ¿sí? Segunda cosa que podemos hacer para generar cambio de contraste es cambio de color, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo. Es muy sencillo, en verdad, digamos, no sencillo el diseño, me refiero a teóricamente el cambio de color, ¿sí? Cómo podemos variar los tonos
para generar contraste justamente. En este caso, todas las As están en blanco. Quizá tiene algún sentido, quizá no, en base a este evento que se está promocionando. No lo sabemos, pero sí que es interesante el diseño. Definitivamente es atractivo. Este diseño también me lleva a hablar sobre la repetición, porque como en una canción, nosotros tenemos una repetición que puede ser el tempo, ¿no? O la base. Entonces tenemos un ritmo constante que está por detrás todo el tiempo. Pero si eso se mantiene así siempre, empieza a ser muy monótono, ¿sí? Empieza a ser aburrido. Entonces por eso metemos el contraste. Entonces el contraste, bueno, hablando musicalmente, podría ser que entra una guitarra, que hay una variación en la base que genera esa disrupción y lo hace interesante. Porque si yo mantengo siempre la misma repetición, se hace monótono. Lo mismo pasa en el diseño, literalmente. Entonces, mi repetición acá podría ser los tamaños de las letras, ¿sí? Como tenemos titulares grandes y después como estas descripciones más pequeñas, pero lo repite. Digamos, no es que entre dos partes, dos títulos, hay una diferencia de tamaño. Repito el mismo tamaño, repito, pero hay contraste también. Cambio de color, cambio de tamaño, ¿sí? Entonces, repetición y contraste, por eso esta lección, ¿no? Eso es lo que queremos generar, que haya un ritmo subyacente a todo el diseño, pero que también haya un contraste presente. Lo de repetición se va a ver muy marcado cuando hagamos grilla dentro de un rato. Acá tenemos otro ejemplo, cambio de color, ¿sí? Entonces, 3 colores básicamente, si contamos blanco y negro como colores. Podríamos decir que es uno solo también, ese rojo de fondo. Massimo Vignelli, diseñador muy conocido. Fue el creador de los diseños del subte de Manhattan. Y es muy conocido por utilizar siempre Helvética. También hizo el primer logo de American Airlines. Famosísimo diseñador. Tenemos otro ejemplo. Entonces el cambio de color acá también se ve presente por este tramado que se está generando acá. Muy interesante. Definitivamente es interesante este diseño quizá. Bueno, obviamente hay algo de subjetivo a todo esto, ¿no? Pero si hablamos puramente de diseño gráfico, está muy bien llevado a cabo. Fíjense, hay también lo que se llama texto ratón, mouse text. Suele ser muy atractivo. Fíjense, o sea, tengan en cuenta que estos podrían ser impresiones de metros muy grandes, donde este texto se vería bien. Si lo imprimimos, qué sé yo, en un A5, probablemente no lo podríamos leer este texto. Pero fíjense cómo tiene ese rojo, si no me equivoco, y es la única parte de rojo en todo el diseño. Y lo hace muy atractivo. Entonces estábamos teniendo una repetición y ahora el contraste. Otra de las cosas que podemos hacer es mezclar ¿cómo sería? En inglés le llaman casing. No sé la verdad cuál es la traducción en español. Creo que si lo pongo en el buscador de Google no sale nada muy relevante. Pero probémoslo, de hecho no perdemos nada. Translate. Y vamos a probar casing. Caja, cubierta, camisa, cerco. No tiene nada que ver con lo que quise decir. Quizás si ponemos letter casing, letra mayúscula. Bueno, es algo por ahí. Y lo que refiere es el hecho de cómo escribimos el texto. Minúscula, mayúsculas, que la primera letra sea mayúscula y después todo minúscula, o viceversa, o cómo lo ponemos. Entonces, la mezcla de esta manera de escribir el texto va a generar contraste, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el contraste acá está presente en esta sección que es como el encabezado y lo podemos reconocer porque son todas mayúsculas, ¿sí? Nombre, rol o ¿cómo sería? A qué se dedica esta persona y fecha de nacimiento y fecha de muerte, ¿no? Y después descripción. Y fíjense, el tamaño de la letra es el mismo, ¿sí? Solamente estamos cambiando las mayúsculas. Otra manera, entonces, es agrandar el tamaño, por ejemplo, del cuerpo de texto. Y sin embargo, si mantengo
las mayúsculas y el tamaño anterior, igual tengo ese contraste, ¿sí? Definitivamente. Acá tenemos otro ejemplo, tenemos todo en mayúscula y recién por allá arriba tenemos mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Eso es un contraste, definitivamente. Ritmo, si hablamos de ritmo, bueno, en este diseño el ritmo podría estar tranquilamente presente en los espacios negativos, ¿sí? Este espacio que vemos acá, esta distancia, probablemente sea la misma que esta distancia. Digo probablemente porque no la medí, pero a ojo se ve muy parecido. Y eso es un ritmo. Definitivamente eso es un ritmo, ¿sí? Es tenerlo muy en cuenta. Después, bueno, el hecho de que todas tengan el mismo color, el mismo tamaño, la misma manera de escribirse, todo en mayúscula. Todo eso es un ritmo. Y el contraste aparece por allá. Aparece en todo este espacio negativo del medio. Aparece en este texto de acá. ¿Ven? Este es otro, es como un logo de... Sería como una... ¿Cómo se llama? Sastrería. Supongo, algo por el estilo. Entonces fíjense, tenemos el logo, todo en minúscula. Esto de la tijera es debatible, no está excelente. Reconocemos que hay una G acá, esto está bueno, pero debatible este logo. Y después lo que sería como el eslogan, probablemente, está todo en mayúsculas. Y fíjense el tratamiento del texto, qué tan diferente es. Porque tenemos la separación entre letras, lo que llamamos tracking, está mucho más abierto este espacio. Y acá está mucho más pegado, porque claro, texto en bold, más grande y en minúscula, me va a requerir que tenga el texto más pegado. Y en cambio las mayúsculas, como son más difíciles de leer, más difícil de reconocer la forma de las letras para el ojo, voy a necesitar separarlo un poco más, darle un poco más de espacio. Está muy bien llevado a cabo. Otra forma es duplicar tamaño, ¿sí? Para generar contraste. Y digo duplicar, ¿sí? Porque lo mismo sucede acá que lo que sucedía con el peso tipográfico, ¿sí? Nosotros tenemos este texto, por ejemplo, está en 18 puntos, pasamos a 27 y después a 36 en incrementos de 9, ¿sí? Voy a estar mucho más conforme utilizando el 36 en pareja con el 18 que, por ejemplo, el 27 con el 36 o el 27 con el 18, ¿sí? Duplico el tamaño. Quiero que ese contraste se note, que la diferencia se note bien. Entonces me quedaría de esta manera, ¿no? Entonces duplicamos el tamaño casi como base. Esto no, digamos, no aplica siempre. O sea, quizá un diseño en particular me requiera que el tamaño aumente por 1,3, 1,5 y no sea el doble. Pero el doble, por lo general, si duplicamos, nos da un ritmo, ¿sí? Que está bueno mantener. Según el diseño, esto siempre es según lo que se quiera conseguir, según el diseño y demás. Pero como línea base, duplicar es una buena regla para tener un buen ritmo y un buen contraste. ¿Está bien? El ritmo se generaría porque todas las formas tienen, digamos, el doble tamaño una de otra. Entonces ahí tengo el ritmo y el contraste a la vez es que es el doble tamaño una de otra. Fíjense este ejemplo. Qué interesante que según cómo alineamos el texto, podemos casi reconocer una forma interna que es este rectángulo invisible que se genera solo por los bordes del texto, según cómo estén alineados. A la derecha, a la izquierda. Está a la izquierda pero arriba. Y acá por debajo la línea de base marcando como el borde superior de este rectángulo. Y las diferencias de tamaños, ¿no? Esto probablemente sea más que el doble de esto de acá abajo. Lo mismo con este de acá arriba. Este ya es exageradísimo, pero aplica perfectamente. Tenemos este 8 de manera muy ilustrativa, utilizado de manera muy ilustrativa. Que insisto, fíjense, son formas muy bellas porque son geométricas. Las letras están basadas en formas geométricas. Y eso es lo que las hace tan lindas. Y después tenemos ese texto ratón por allá arriba. Y acá abajo también. Y aparte tenemos este recurso de utilizar el degradado para generar profundidad, que está excelente.
Acá tenemos otro en honor a Massimo Vignelli. Fíjense cómo aparte se cortaron las letras. Imo, Eli. Y por allá tenemos Massimo Vignelli y dice Too big for only one poster. Como el chabón es un capo. Entonces, las letras cortadas. Ahí tenemos ese juego conceptual también. Aparte, fíjense cómo probablemente estén retocadas las letras de manera tal que se alineen perfectamente. Podríamos decir los rectángulos o los palos de cada letra. Eso es excelente, un recurso tremendo, porque está utilizando una grilla muy pareja. Y ahí tenemos repetición, ¿sí? Repito, mismo tamaño, misma separación entre elementos y contraste. Repetición y contraste. Todo el tiempo. Acá tenemos otro. Helvética. Está muy interesante cómo dejando solo el espacio negativo dentro de la letra igual la puedo leer. Puedo ver que acá hay una A definitivamente, a pesar de que esté abierto. Y por allá tenemos el texto ratón. Diferencia doble de tamaño como mínimo. Combinar fuentes. Esta es otra manera de generar contraste. Y hay que tener cuidado al combinar fuentes porque no es, digamos, es como hacer un plato para comer, ¿sí? Plato de cocina, es como la gastronomía, porque queremos combinar sabores de una manera tal que queden muy interesantes al paladar, pero eso lo puede hacer un experto únicamente. Lo mismo pasa con combinar las fuentes. Nosotros estamos viendo únicamente la base teórica. Es como que diga, bueno, combinás un sabor dulce con uno amargo, entonces tenés agridulce, ¿no? Eso es solamente la teoría, pero después cómo lo utilizamos ya depende de nosotros, es mucho más complejo. Acá vemos, bueno, las categorías, se podría decir, de tipografías. Entonces tenemos las serif, que son las tipografías con remate. De hecho, si lo buscamos, serif font, vemos que nos va a aparecer en alguna parte esto, que son los remates, ¿sí? Estos elementos que tenemos acá, donde finaliza la letra, son los remates. Y eso es lo que caracteriza a una tipografía serif. Una tipografía sans serif, sans viene de sin, ¿sí? Sin serif. Entonces, también son llamadas tipografía de palo seco, porque no tienen remates, ¿sí? Donde finalizan las letras no hay remates. Son más modernas, estas son más antiguas, hablando de manera muy general. Después tenemos las script, creo que en español son scriptas, que tienen como esta sensación de hecho a mano, ¿no? Y después tenemos las egipcias o slab serif, que también tienen remates, pero fíjense que son muchísimo más cuadrados, mucho más gruesos también, no tienen modulación de línea. Generalmente se interpretan como más masculinos. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo se combinaron distintas categorías tipográficas. El título lo tenemos en una serif con un contraste tremendo, mucho contraste en la modulación de línea. Por acá arriba probablemente sea la misma tipografía, lo cual está perfecto. No habría que variarla acá, pero fíjense que la manera de generar contraste es bajando el grosor, poniendo todo en mayúscula y abriendo el tracking, ¿sí? Ahí tenemos mucho contraste entre estos dos. Y después por acá abajo, ya como el aspecto más descriptivo del póster, tenemos una sans serif, todo en mayúscula, con diferencias de tamaño entre sí. Y una ilustración gigante en el medio, ¿sí? Entonces ahí tenemos una combinación entre serif y sans serif, en base probablemente a lo que tenga que ver el evento. Acá tenemos otro ejemplo. Esto es de una página web, Heavy, como una especie de blog. Entonces, fíjense cómo el título tiene esta tipografía extremadamente geométrica, muy parecida a Futura,
De hecho creo que esta es Poppins, que se puede encontrar en Google Fonts. Si entro a fonts.google.com y acá busco Poppins, voy a ver que ahí la tenemos. Bien geométrica, formas redondas. Por cierto, menciono Google Fonts brevemente, podemos buscar por categorías. Entonces ahí tenemos serif, sans serif, display, handwriting, que sería como una onda scripta, ¿sí? Ahí está. Después tenemos las monospace, que son las que son más como de computadora, ¿sí? Como de código de computadora tiene eso. También está la categoría display, ¿sí? Categoría display, que generalmente hace referencia, no generalmente, directamente hace referencia a tipografías que son, que su uso son para titulares grandes, ¿sí? No pretenden ser utilizadas para cuerpos de texto, ¿ok? Fíjense que todas tienen unas formas, son muy distintas entre sí, pero tienen unas formas particulares. Entonces fíjense que esta es bastante parecida a la que veíamos en el anterior, a esta de acá arriba. Tiene una cosa similar. Y está utilizada para texto bien grande, ¿sí? O sea, está muy bien aplicado. Volviendo a esto, entonces decíamos que la que se utiliza acá arriba probablemente sea Poppins. Muy geométrica. Y tenemos en el cuerpo de texto una serif que contrasta mucho. No solo por grosor, sino también por forma. Justamente por pertenecer a categorías diferentes, ¿sí? Entonces ahí tenemos un muy buen contraste. Otra de las opciones que podemos utilizar para generar contraste es cortar el texto, ¿sí? Ahora, es curioso porque si nosotros cortamos la parte inferior de un texto, lo vamos a poder leer bastante bien, según dónde cortemos. Pero fíjense que nosotros acá podemos leer bien que dice cortarlo, ¿sí? Sin embargo, si yo pongo esto al revés, ya no podemos leer lo que dice. No podemos, salvo esta A quizá, o que acá hay una T con suerte, se podría confundir con una L quizá. Ya no podemos reconocer lo que dice. Entonces cuando cortamos hay que tener en cuenta eso, y pensar que generalmente es mejor dejar las partes de arriba de la letra. Acá tenemos un par de ejemplos de cómo está cortado el texto para generar ese interés. Puede tener algo que ver o no con el aspecto conceptual del diseño. Quizá es como se podría hablar de una historia de una persona que dio su vida por hacer algo. Entonces esa persona dio algo de sí. Dar algo de sí es como en parte sacar algo de uno. Y ese sacar algo podría representarse por el recorte de una letra, de un número. Acá se utilizó por ejemplo al centro. Cortó parte de arriba y parte de abajo. Acá corta abajo. Como son números los podemos leer más fácilmente. Y después fíjense el tremendo contraste que hay con este texto por acá en columnas. También hay repetición definitivamente. Mantenemos tamaños, ¿sí? Estos 4 de acá. Después este y estos 2 mantienen el mismo tamaño. Después tenemos este último más grande. Probablemente sea más del doble entre sí, como 3 o 4 veces el tamaño de cada uno. Entonces ahí tenemos un gran contraste. Acá hay otro ejemplo. Parece como si fuera una página muy grande doblada en 4. Y cada una de esas partes es una página en sí misma, por este diseño que hay por acá. Pero este centro se nos hace muy interesante, aparte por este corte que tenemos por acá. El tamaño, el grosor, este elemento gráfico que utilizan acá abajo, forma rectangular, que también se repite acá, acá y a los costados. Otra vez repetición. Acá tenemos otro ejemplo. Este está muy bien porque utiliza esta diagonal que la repite, ¿sí? Mantenemos esa repetición y está ubicando la alineación del texto en base a esa diagonal. Entonces está como muy fuertemente marcada. Ahora, hay algunas decisiones arbitrarias muy bien llevadas a cabo. Por ejemplo, si yo continúo esta diagonal por acá,
tendría que cortar un pedazo de la G, sin embargo no lo está haciendo. Lo mismo sucede con la L, por ejemplo. Continúa esta diagonal y este pedazo no tendría que estar. Pero probablemente lo que sucede es que queden espacios atrapados, indeseados. Por ejemplo, si yo corto esta L, me quedaría el espacio entre ese vértice y donde sea que continúa la diagonal, que probablemente no estaría nada bueno. Intentamos no tener esos espacios atrapados. Por ejemplo, ese espacio ahí casi que es un espacio atrapado. Hasta yo diría que lo es. Pero no es tan grave en este caso. Pero no, generalmente no queremos esos espacios tan pequeñitos. Porque son incómodos para el ojo. Después tenemos obviamente otra vez contraste de tamaño, de grosor. Tenemos 3 tamaños tipográficos, el principal, este texto y este último de por acá. Tenemos otro que es como un póster en honor a la tipografía Times Roman. Difícil de leer, digamos, por cómo están distribuidas las letras. Entonces T-I-M-E-S, Times, eso se lee dentro de todo bastante bien. Después R-O, esta M ya cuesta porque está cortado justo ahí y la verdad que no está muy bueno eso. Roman, la A. Lo que sí está muy interesante es este juego de la A. Continuar como el palo de la R, el palo de la A y seguirlo por acá. Está muy, muy bueno eso. Y después, bueno, claramente el contraste por tamaño. Muy marcado. Bellísimo. Otro ejemplo más de el uso de la tipografía ilustrativa, ¿no? La tipografía como ilustración. Bien. Habiendo visto ya entonces los distintos métodos que nosotros tenemos de poder generar contraste, vamos a ver lo que es la grilla ahora. En todos los diseños que vimos hay una grilla presente, ¿sí? Ahora, ¿qué es la grilla? La grilla es el esqueleto utilizado por los diseñadores para organizar la información en un campo espacial. Esta cita que viene del libro Diseño Tipográfico, Forma y Comunicación de estos autores. Dicho sencillamente, la grilla nos sirve para organizar, ¿sí? Esa es la función de la grilla. Organizar contenido. Organizar formas, organizar texto, imágenes, sea lo que sea, pero es organizar contenido en un espacio. Este señor, Jan Schichold, es diseñador del siglo XX que popularizó el uso de la tipografía asimétrica, porque hasta el momento, en esa época, los diseños, que digamos es cuando el diseño gráfico recién estaba apareciendo con ese nombre, los diseños eran centrados, era la tipografía puesta al centro, ¿sí? Y entonces él familiarizó este concepto de tipografía asimétrica, de qué pasa si empiezo a correr las letras hacia un costado, hacia el otro, y empezar a variar la alineación de un diseño. Fue quien esencialmente es conocido como el padre de la grilla, junto con otro diseñador más que vamos a ver en unos minutos. Esto que vemos acá es conocido como el Canon Van de Graaff. Se los puedo mostrar si busco Canon Van de Graaff. Y hay un video acá en YouTube que nos muestra cómo en un libro de dimensiones 2×3, o sea, la relación de aspecto de esta página es de 2 unidades a 3. 2 unidades de ancho y 3 unidades de alto. El Canon Van de Graaff funciona únicamente cuando tenemos páginas de estas proporciones. Entonces vemos cómo se empiezan a trazar las líneas. Es un método de composición antiguo, justamente creado por Van de Graaff, que no sé información al respecto, sé que fue el autor, pero popularizado por Schichold, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo termina formando un rectángulo donde iría el contenido. Y acá, bueno, lo representa este video al final, donde aparecen las imágenes, este texto, ¿sí? ¿Y por qué, digamos, ¿por qué
¿por qué es que trazo un par de líneas y esto queda como... De repente se me dice que tengo que poner el contenido ahí? O sea, ¿por qué es así? Las proporciones, esto en relación a proporciones. Las proporciones finales que quedan con el Canon Van de Graaff son armónicas, ¿sí? Fíjense la repetición que estamos teniendo, por ejemplo. Si no me equivoco, acá tenemos, supóngase que esto es una unidad, este espacio es una unidad, acá tenemos 2 unidades, ¿sí? Tenemos 2 unidades de este lado tenemos una, acá tenemos 2 y acá hay 4. Entonces tenemos una repetición ahí, un juego de duplicar los valores que hacen que las proporciones sean armónicas. Además de esto es un... O sea, esta regla compositiva la utilizamos para libros, como decía antes, de relación de aspecto 2:3. Y cuando nosotros sujetamos un libro, generalmente tendemos a tapar parte del libro con nuestros pulgares, de la manera en que lo estamos sujetando, ¿sí? Tenemos que tener espacio donde apoyar las manos para poder leer cómodamente. Y todo este espacio está pensado para eso, ¿sí? Entonces fíjense cómo, digamos, por trazar unas líneas matemáticamente perfectas, obtenemos un resultado que es apto para el usuario final de el diseño, que sería el lector de un libro simplemente, y obtenemos unas proporciones armónicas. Entonces decíamos, una unidad acá, 2 unidades acá, 2 acá y 4 acá, ¿sí? Entonces ahí tenemos una regla compositiva, el Canon Van de Graaff. Se utilizaría para un libro de esas proporciones de página. Cuando trabajamos con un cuaderno es distinto. Acá tenemos una grilla de 8 columnas, si no me equivoco, 4 y 4. Todas del mismo tamaño, ¿sí? Ahí tenemos la repetición que hablábamos antes. En un cuaderno es distinto porque un cuaderno generalmente tiene mucho más texto y es más pesado. Entonces lo vamos a querer apoyar sobre la mesa y por lo tanto no tenemos el mismo espacio que teníamos antes con el libro. Acá no es que no existe un canon específico para esto, simplemente estamos estableciendo una grilla arbitraria, pero mantenemos esa repetición, ¿sí? No es que existe un canon Van de Graaff para cuadernos, o sea, eso no... Quizá lo hay, no lo sé, pero estamos estableciendo una grilla arbitraria, eso quiero que quede claro. Y fíjense cómo también es importante romper la grilla, ¿sí? Porque es lo mismo que decíamos antes, repetición, 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 tac, 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 y la rompo. La rompo a propósito, ¿sí? A conciencia, no es que ubico los elementos donde quiera y la rompo porque sí. Tiene que tener un sentido. Fíjense cómo están ubicados los elementos, bien alineados a las columnas, ¿sí? El texto perfectamente alineado. Este diseño de todas maneras es debatible, o sea, quizá diría que este texto, por ejemplo, tiene demasiado interlineado y demás cosas, pero no importa. Lo importante es la grilla en estos casos. Una revista también varía un poco, tenemos menos columnas y tenemos un título bien grande, porque una revista generalmente es para leer un fragmento corto, ¿no? Digamos, leemos el título, si nos interesa lo leemos un poco más a fondo, leemos hasta la bajada, y si nos interesa la bajada, por ahí lo leemos completo. Pero si entre título y bajada no nos convence, pasamos de página, ¿no? Entonces tenemos esta distinción en relación al cuaderno. Vamos a ver un par de ejemplos. Esto que ven acá, J. Müller-Brockmann, viene de Joseph Müller-Brockmann, que fue, bueno, de hecho, abrimos el Wikipedia de un diseñador gráfico suizo y profesor, ¿sí? Si no me equivoco, trabajó en la... no trabajó en la Bauhaus. Joseph Müller-Brockmann. Creía que sí, había trabajado en la Bauhaus. Bueno, no importa. Pero fíjense que lo primero que me aparece es esto, que es un libro que escribió él que se llama Sistemas de grilla, ¿sí? Grid Systems, en diseño gráfico. Hice un manual de comunicación visual para diseñadores gráficos, tipógrafos y diseñadores tridimensionales. Muy interesante. No lo leí, pero lo tengo en mi lista hace mucho tiempo.
Porque, bien, entonces como digamos les decía, Schild y Müller-Brockmann son los dos que pusieron la grilla en el mapa, se podría decir, para los diseñadores gráficos. ¿Está bien? Este es un diseño suyo, si no me equivoco. Y lo observamos, ¿no? Bueno, lo vemos de cierta forma y cuando trazamos la grilla sobre el diseño vemos algo muy distinto, ¿no? Primero vemos que se partió, ya empezamos a tener una regla compositiva, que es dividir la página en 3 partes, ¿sí? Tengo 3 sectores de igual tamaño donde voy a ubicar el contenido. Bien. Tenemos donde, fíjense cómo se van alineando estas líneas justamente, estos rectángulos estirados de distintos colores, como uno está puesto de forma horizontal donde termina el otro y lo mismo sucede del otro lado. Fíjense cómo este espacio se repite acá también, tenemos esta repetición de espacio donde termina este texto, ¿sí? Donde termina este. Si suceden estas cosas nos pasamos un poco, digamos, no es la muerte de nadie, quizá acá se pasó de más. Yo lo hubiera metido más adentro, ¿no? Pero no, tampoco es esto de, fíjense que el Brockmann, por ejemplo, se pasa y no está anclado a nada, en verdad. Y está bien eso, está bien que sea así, porque ya tenemos mucho más ritmo en las demás partes. Fíjense incluso que este espacio probablemente sea todo esto, o sea, el doble de este tramo, ¿sí? Otra vez, repetición, ritmo y contraste. Tamaño, grosor, color, ¿sí? El ritmo ya parte desde del fundamento principal de la página, que es dividirla en 3 partes, ¿sí? Ahí ya tenemos el ritmo. Acá vemos otro. Muy atractivo a la vista. Y cuando trazamos la grilla, vemos cómo se van conectando unos elementos a otros. Este es el único que no va a nada. Digamos, verticalmente no se ancla a nada, horizontalmente sí. Pero ¿qué sucede? Este rectángulo probablemente sea el mismo tamaño que este espacio que hay acá, ¿sí? Y quizá lo vemos así, decimos, pero o sea, es muy fácil esto porque es cuestión de, no sé, en mi diseño tendré un rectángulo, lo agarro y lo pongo como espacio entre una cosa y otra. Y literalmente es así. Después queda, digamos, la experiencia nos va dando qué tanto espacio tendría que haber entre una cosa y otra, si está bien utilizar esto o no. Pero es esa repetición que estamos manteniendo todo el tiempo. Y después cuando la rompemos con contraste es lo que hace interesante un diseño, ¿sí? Buenísimo. Tenemos otro súper dinámico. Muy dinámico. Contraste de grosores, definitivamente, de tamaños. Texto acá. Cómo está el texto torcido, rotado. Pero tiene una dirección clarísima todo el diseño. Cuando ponemos la grilla, tenemos un par de cosas. Lo único que se sale realmente es el Stravinsky de acá. Que encima casi podríamos decir que mitad está pasado y mitad no. Entonces hasta tenemos una regla ahí de decir, bueno, si me salgo de la grilla, lo hago con clase. Es como diciendo, bueno, lo parto a la mitad. Siempre tiene esta cuestión matemática de ubicar los elementos, el doble, la mitad. Fíjense cómo se van anclando los elementos. El Forner de acá, su línea base coincide con donde termina este párrafo. Todas las líneas, cómo se van conectando una con otra. Mucho orden y muy dinámico, ¿sí? Lo vemos así y por ahí decimos, no, está todo volando por cualquier lado y nada que ver. Todo está conectado. Tremendo. O sea, ya, digamos, naturalmente estas líneas nos marcan una dirección y estas otras también, estas líneas perpendiculares, pero la grilla, que es lo que nos ordena todo, es realmente ella la que está estableciendo como ese dinamismo. Si no fuera por la grilla no podríamos obtener algo así. ¿Se entiende?
tenemos uno de los más famosos de Müller-Brockman. Todos estos son de él, si no me equivoco. Todos estos que estoy mostrando ahora. Y la grilla es alucinante, o sea, tiene un trabajo tremendo que ya lo vamos a ver. Tiene como este efecto de estar mirando por dentro de un barril, como si estuviera mirando a través de un agujero. Y son solo, digamos, rectángulos curvos, ¿no? O sea, no... fantástico cómo conceptualmente se puede conseguir. Y de una manera tan interesante. Trazamos la grilla y vemos que todo parte a partir de un círculo principal. Lo tenemos implícito acá, ¿sí? Ese círculo, cuyo centro es donde comienza el texto. Eso ya es tremendo. Ese punto, centro del círculo, ahí arranca todo, ¿sí? Después lo que sucede es que tenemos esta diagonal de 45 grados. Esta diagonal coincide justo por donde termina este rectángulo. Y esta diagonal es la que senta las bases de las demás, porque fíjense que, por ejemplo, entre esta de 45 y esta a 180 tenemos una mitad. Esta mitad, que está a 22,5, la mitad de 45. Y también es donde se corta una de las líneas. Después está 45, después tenemos esta a 90, que también divido a la mitad, mitad y mitad, ¿sí? Pero esto debe ser, no creo que esto sea 22,5, debe ser la mitad de 22,5, o sea, que es 11... Dios, 11,25. 11,25 de ambos lados debe ser. Digo porque acá me falta otra, digamos. Acá me faltaría una, que es la que completa esta repetición constante, ¿sí? Ahora que lo pienso, 22. Sí, bueno, estoy seguro, pero sí, debe ser 11,25 o 22,5, es una de dos. Y lo mismo sucede acá abajo, ¿sí? Esta diagonal y la mitad del ángulo para cada una. Ven cómo se cortan los círculos ahí. Entonces todo surge a partir de este círculo principal. Y esta primera línea curva, que es como si fuera el trazo de un círculo en Illustrator, voy duplicando el grosor a medida que paso una por otra, ¿sí? Duplico el grosor por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Eso lo hace súper interesante y muchísimo ritmo. Mucho ritmo y repetición. Así que la verdad, esto es tremendo, uno de los mejores que vi. Vamos a mencionar de qué se trata la proporción dorada, que es este número que quizá habrán visto, 1.618, donde la relación entre una parte y otra es del 62% al 38% del total, el tamaño total. Esta proporción se dice está presente en muchísimos elementos de la naturaleza y corresponde a un patrón numérico que viene de la secuencia de Fibonacci. Lo voy a... Sucesión de Fibonacci, ahí está. Entonces, lo primero que siempre nos sale cuando buscamos eso es la espiral de oro, lo que se llama la espiral de oro, que viene justamente de la sucesión de Fibonacci, que lo que dice es: voy a hacer la suma entre los dos números previos y eso me va a dar el número actual. 1 más 1, 2, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, 8 más 5, 13, y así sucesivamente. Llega un punto en esta sucesión que cuando hago la división, por ejemplo 34 dividido 21, que de hecho lo podríamos hacer, 34 dividido 21 me da 1.619. Yo les mostraba que es 1.618. Pero esto va sucediendo, digamos, ¿cómo decirlo? Secuencialmente. ¿A qué me refiero? Que si yo hago 1 dividido 1, me da 1. Si hago 1 dividido 2, me da 0.5. 3 dividido 2, no, 3 dividido 2, 1.5. 5 dividido 3,
1.666. 8 dividido 5, 1.6, ¿no? Y entonces vamos teniendo... Hice 3 dividido 5 dividido 3. Ahí está. 8 dividido 5 y así sucesivamente. Y ven que cada vez nos vamos acercando más al 1.618. Al punto de que estamos por 34 dividido 21 y estoy acá, 1.619. Ya estoy súper cerca, ¿sí? Entonces es como progresivo acercarnos. Cada vez se va acercando más ese número, la secuencia de Fibonacci. Entonces ya tiene esa cosa extraña como, wow, como... Digamos, sigo este patrón y va a llegar a un punto que llega a este número clavado y cada vez más preciso. Entonces acá se nos pone la imagen de una galaxia, como mostrando, ¿ven? Que, digamos, elementos de la naturaleza mantienen esta proporción. ¿Sí? En una parte de acá. Este video no lo vi. Pero lo importante es que esta proporción, por alguna razón que podremos decir, sí, está presente en la naturaleza o lo que sea, por algún motivo, esta proporción entre un elemento y otro nos parece muy armónica, ¿sí? Muy armónica. Entonces, lo que les decía, la espiral de oro. Entonces, si yo empiezo a comparar, voy a decir, este rectángulo total, este tamaño, ese es mi 100%, ¿sí? Mi 100%. Este cuadrado que veo acá, no cuadrado, sí es cuadrado. Este cuadrado que veo acá es el 62% y esto sobrante es el 38%, ¿sí? Entonces, 62-38. Este es mi 62%, este es mi 38%. Después, si tomo el 100% como este rectángulo, voy a decir, este es mi 62% y este es mi 38%. ¿Se entiende? Después tomo esto como el 100% y arranco otra vez. Esto va a ser mi 62, esto va a ser mi 38 y así sucesivamente. Y cada vez se va simplemente dividiendo más porque ven que se está repitiendo el patrón, siempre la misma proporción. Entonces supónganse, nosotros podemos hacer algo como esto, donde empezamos con un cuadrado y vamos aumentando su tamaño por 1.618. Entonces es tan simple como en Illustrator ir al ancho y poner multiplicado por, o sea, el asterisco 1.618 y ya tendríamos entonces una relación de 1.618 entre dos elementos. Este es el 100% y este sería multiplicado por el 1.618. Entonces pongo también las imágenes que veíamos ahí de cómo no lo tenemos explícito, digamos, trazado sobre estas imágenes como una proporción mágica, pero sí vemos que hay algo que tiene algo, digamos, la relación entre una curva u otra, el tamaño entre un pétalo u otro, todos al menos se acercan a lo que es esta proporción, por eso nos parece armónico, ¿no? Tal es así que esta proporción es utilizada para el diseño gráfico definitivamente, porque eso queremos conseguir, que sea interesante, que sea armónico. Entonces acá vemos como en el logo de Pepsi el círculo exterior sería nuestra A, el círculo interno es nuestra B, y cuando lo dividimos entre sí obtenemos la proporción entre ambos, que es 1.618. Después hacemos un par de trucos mágicos, 36 grados de inclinación, no sé qué, y listo, tenemos el logo de Pepsi. Ahora, este círculo interno es lo que determina esta curva tan fluida, porque es tremendamente fluida, del logo. Entonces ven cómo recae justo sobre esa curva y es lo que determina esa curva que está ahí. Tremendo. Lo mismo pasa con el logo de National Geographic. La relación entre el ancho y alto del logo es 1.61 según este gráfico. Está súper cercano a lo que es la proporción de oro, el Golden Ratio, le llaman en inglés. Y fíjense cómo se adapta al logo original. Es tremendo. Es un rectángulo amarillo, nada más que eso. Pero tiene esa proporción. Y es armónico, es lindo. ¿Cómo describirlo? Está bien. Está bien. También, además de la
proporción dorada, tenemos lo que se llama el rectángulo raíz 2, ¿sí? Que es, podríamos llamar que es otra regla compositiva o otra proporción utilizada por los diseñadores gráficos para generar armonía. Vamos a ver cómo componerlo. Empezamos con un cuadrado, trazamos una diagonal a la mitad y vamos a posicionar el punto de rotación de esta diagonal al vértice inferior izquierdo del cuadrado. Hacemos eso, rotamos hacia abajo hasta que queda alineado con la base y después estiramos el cuadrado. Esto es un rectángulo raíz 2, ¿sí? Fíjense que cuando divido a la mitad, digamos, la característica del rectángulo raíz 2 es que cuando lo divido a la mitad, lo que obtengo es otro rectángulo raíz 2. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo divido a la mitad y me queda rectángulo raíz 2, rectángulo raíz 2. Divido a la mitad, rectángulo raíz 2, raíz 2. Divido a la mitad, raíz 2, raíz 2. A la mitad, raíz 2, raíz 2. Y así. ¿Se entiende? Ahora, los alemanes, como son ultra inteligentes, convirtieron esto en un sistema de papelería. O sea, ¿por qué es tan perfecto? Porque no desperdicias absolutamente nada. Siempre vas a poder dividir a la mitad y vas a obtener otra proporción más. Esto es lo que se llama el... ¿cómo era? Método DIN, si no me equivoco. DIN Paper... paper Size. El estándar. Estándar DIN. Eso es. DIN estándar. Norma DIN 476. Instituto Alemán de Normalización. Y está basada en el rectángulo raíz 2. Justamente por esto, no se desperdicia papel. Siempre lo vas a poder dividir a la mitad y tener un papel más que utilizar. ¿Se entiende? Con la misma proporción. Es tremendo. Qué idea tan magnífica. Entonces ahora, volviendo al primero que vimos, ¿qué podemos reconocer después de todo lo que vimos? Ok, tengo repetición, repito los círculos en un patrón determinado que ahora vamos a determinar con la grilla. Tengo una grilla definitivamente. Una columna acá, otra columna acá, otra columna acá. Tengo contraste, tamaño y grosor. Grosor no estoy seguro, pero tamaño de letras seguro. Este texto ratón de acá, todo este texto, todo este texto. Estamos manteniendo la repetición en la forma de escribir la letra, todo minúscula, ¿sí? Trazamos la grilla y vemos que en principio el tamaño de la página es un rectángulo raíz 2, porque cuando lo divido a la mitad estoy teniendo otro rectángulo raíz 2 abajo y arriba, ¿sí? Entonces, empezando por ahí. Después esto parece que fuera... no sé qué proporción será. Digamos, este sector en relación a esta mitad. Porque no es la mitad, ni tampoco un tercio. Como un intermedio entre esos dos. Pero lo curioso es que este círculo gigante de acá, su base, su centro, es este vértice de la página, ¿sí? Entonces trazo ahí, llega hasta la mitad, digamos. Es como agarro en Illustrator, empiezo mi círculo acá, Alt y Shift, estiro hasta acá abajo, hasta la mitad de la página. Me queda esto. De acá trazo una diagonal, 45 grados, y la voy a frenar donde termina este círculo acá arriba, ¿sí? Entonces cierra el primer círculo y donde corta con la mitad de la página es donde creo el otro, ¿sí? O sea, la diagonal va hasta la mitad de la página, para decirlo sencillamente, y desde acá creo el otro. El centro de este otro círculo está alineado con la base de este otro círculo, ¿sí? Entonces, fíjense que el tamaño de los elementos se ve determinado por la alineación que tiene uno con otro. Y eso es lo que hace ese ritmo tan lindo. Después otros 45 grados, fíjense cómo va de a 45, acá tenemos 90, acá tenemos 90. Y finalmente el círculo final. Música viva. Tenemos otro ejemplo. Una grilla bien marcada, muy marcada. Todas las columnas, la separación entre ellas, ¿sí? Repetición, este espacio es el mismo que este, o al menos son muy parecidos. Contraste, grosor, tamaño. Ya empezamos a reconocer un montón de cosas que antes ni pensábamos. Con eso entonces termina
el repaso de la clase 9. Fue mucho más teórico de lo que se vio en otras clases y me parece que está bien, que es apropiado que tengamos estas cosas al menos en cuenta, como para poder mejorar nuestros diseños. Tener en cuenta que siempre deberíamos tener una grilla organizada, repetición de elementos, de espacios negativos, contraste, ¿sí? Como para tratar incluso, o tratar al menos, de mejorar un poco nuestros diseños. Así que eso fue todo. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima.